Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa Aula Magisterial. Reciban todos un cordial, fraternal y sindical saludo. Bueno, como siempre, jueves a jueves, hoy pues estamos nuevamente acá en nuestro programa. John Jairo siempre nos acompaña en este programa, ¿no? Nuestro ejecutivo de la CUR regional, John Jairo Hernández. Muy buenas noches, Nelson, muy buenas noches, Harold, y a todos los compañeros y compañeras que se conectan a nuestro programa Aula Magisterial. Hoy unos temas de suma relevancia, persiste la situación, haremos un análisis bastante profundo, leeremos un tipo de documento por la cual se ordena una medida cautelar a la fiduprevisora y al FUMAC desde el servicio de salud. Entonces es un tema que sin duda alguna pues todos los maestros debemos conocer, debemos leer, debemos estar informados, puesto que de un momento a otro pues primero FECODE tiene que hacer lectura de esto, del análisis, verificar toda la información y el accionar en defensa de la ley 91 del 89 sin duda alguna y pues estar atentos. El segundo tema que vamos a trabajar es sobre el decreto de ascenso y reubicación, ¿no? La resolución, ya salió una resolución, entonces daremos lectura, haremos el análisis y algunas recomendaciones, compañeros. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, estamos invitando a todos los compañeros que se conectan a esta hora que nos ayuden a difundir el enlace para que más compañeros docentes pues puedan enterarse de toda la temática de esta noche. Bueno, pues estamos bajo la asistencia técnica de Harold Faría. Juan Pablo en pocos momentos nos va a acompañar ya que pues tiene un compromiso familiar, entonces dentro de poco lo tendremos acá con nosotros en nuestra mesa. Bueno, vamos con las 10 cosas que se romantizan de la docencia y no se deberían. John Jairo, vamos con la cuarta, ¿no? Vamos, sí, esta semana, este jueves nos corresponde la cuarta. Sin duda alguna, es un análisis que hacemos, unas recomendaciones, algunas situaciones que a veces son malas prácticas también y que a los maestros pues a veces hasta que no nos toca alguna situación, entonces uno no entiende cómo es la dinámica de esto, que sin duda alguna pues la frase de hoy dice, quedarte sin tiempo para ti, no es vocación total, es abandono personal. Entonces, es importante, compañeros y compañeras, tener en cuenta que debemos dedicarnos tiempo para desconectarnos del celular, desconectarnos de las actividades pedagógicas, de las actividades lúdicas con los estudiantes, desconectarnos de la atención a padres de familia, porque es importante, es fundamental no abandonarnos, no quedarnos
100% metidos en el celular, y es que el padre de familia me escribió, es que el padre de familia me está preguntando. Por ahí hay un video hasta chévere, ¿no? Un audio, creo, Sí. que la profesora le dice que para el lunes traigan un arbolito, y entonces empiezan los audios de los padres de familia a preguntarle que si con tallo o sin tallo, que si con hojas o sin hojas. Que es el de Navidad o... Entonces es bastante difícil la situación, y pues la recomendación, compañeros, sin dejar de lado nuestra labor y nuestras obligaciones, pero sí es fundamental dedicarnos tiempo, pagar masajitos, no guardar la plática, sino pagar terapias de masajes, irse uno para unos espacios naturales, la naturaleza, bueno, cantidad de situaciones y ambientes que pueden mejorar nuestra salud mental y física, puesto que atender 40, 35, 40 o más estudiantes no es tan fácil. Sí, es importantísimo el tema, John Jairo. Muchas veces, y ese tema ya lo habíamos tocado, hay que dedicarnos tiempo. A veces agarramos ese arrume de cuadernos, los llevamos para la casa que a calificarlos, y ahí vamos o sea, no vamos a tener nuestro tiempo, no le vamos a dedicar el tiempo a nuestra familia, no vamos a tener ese tiempo de descanso que tanto necesitamos. Por eso es importante los fines de semana realmente desconectarnos de toda la parte laboral, ¿cierto? Para un descanso, irnos a un pueblito, irnos los que tienen finca, los que tienen cabañas, ir a relajarse. Como dice el compañero John Jairo, irnos o pagar un masajito, un relajante muscular, eso hace falta. Si toda la semana eso nos vamos a tensionar, que cumpliendo con los compromisos, atendiendo a los niños, estos calores infernales que está haciendo, porque la verdad se ha subido demasiado la temperatura. Ahora estos temblores, mire ya estos 4 sismos que tuvimos el día de ayer, es bastante preocupante, compañeros. La verdad vamos a dedicarnos tiempito, es importantísimo. Bueno, vamos a continuar con la temática, Nelson, es amable. Bueno, John Jairo, empezamos entonces con la medida cautelar a la fiduprevisora. Sí, pues a ver, salió un documento bastante complejo, se hizo lectura del mismo, se extraen algunas situaciones que, pues con el nuevo modelo de contratación, como hemos hablado en los programas anteriores, con invitados de FECODE, donde hacen el análisis, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con los dineros de la salud nuestra, con las cesantías y con las pensiones y demás. Y hoy sale un documento donde nos preocupa. El flyer decía, nos preocupa. Y entonces la medida cautelar dice que por la cual se ordena la medida cautelar de cesación provisional de las acciones que ponen en riesgo la vida o integridad física de los pacientes y de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Entonces, ¿qué es eso? Va a haber una vigilancia por 3 meses de la Superintendencia de Salud. ¿Debido a qué? Esto no ocurre ahorita debido al Consejo de Ministros, ni esto ocurre debido a que se cambió el modelo, no. Esto viene de una investigación, de unos incumplimientos que había exigido la superintendencia al FOMAI, a la fiduprevisora en cuanto a los servicios de salud que ofrece, ¿sí? Al modelo de contratación, a toda la oportunidad, a los pagos efectivos que debe hacer el FOMAC y la fiduprevisora a las IPS. Entonces, sale de acuerdo a esto, a esta medida cautelar, de acuerdo al artículo 48 y 49 de la Constitución Política, pues donde habla que dentro de la seguridad social está la atención a la salud. Entonces, que por tanto está plasmado ahí en la Constitución Política y por cuánto se le debe hacer seguimiento. Igualmente al numeral 22 del artículo 189 de la Constitución, en la cual le da el poder, establece que el presidente de la República puede ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos, entre ellos incluidos el de salud. Ahora bien, hay unos elementos que los voy a narrar en cuanto a esta medida cautelar. Entonces, habla de que hay un incumplimiento por parte de la fiduprevisora para garantizarnos
los servicios de salud. ¿Como cuáles? Como la falta de garantía en la oportunidad y accesibilidad y suministros de servicios y tecnologías en la salud. Entonces, a partir del nuevo modelo, que fue el 1 de mayo del 2024, entonces antes de ese nuevo modelo, de esa implementación de ese nuevo modelo de contratación, habían una cantidad de quejas en la superintendencia, que eran con el modelo anterior. A partir de allí, después de esa andanada de quejas y de situaciones que los maestros denunciaban ante la superintendencia porque no se estaba cumpliendo, es que 2, 3 meses antes de implementar el nuevo modelo, no estaban atendiendo, no nos estaban garantizando los servicios de salud. Colocan unas quejas en la superintendencia. La superintendencia agarra toda esa cantidad de quejas, le hace una exigencia a la fiduprevisora que debe garantizar los recursos, que debe garantizar el servicio. Posterior a ello, el nuevo modelo de contratación, entonces persiste en ese incumplimiento en el pago a la red de servicios y tecnologías de salud, lo que nosotros hemos hablado. O sea, eso no es que es nuevo y que no, que es que, ¿cómo así que la superintendencia saca una medida cautelar? No, lo que hablábamos, por un lado, la fiduprevisora dice que sí está pagando y por el otro lado las IPS dicen que no están pagando. Entonces, de ahí surge el incumplimiento de esas exigencias que está haciendo la superintendencia. A partir de ahí se elaboran ahorita esta medida cautelar. Tiene 5 días para que la fiduprevisora establezca un plan de contingencia que contenga, ojo, las acciones efectivas, verificables, medibles y el cumplimiento inmediato de esos compromisos. Y entonces ahí surge una duda. En 5 días tienen que evaluar y plantear estrategias que puedan resolver todas esas situaciones. Nosotros, dentro de la movilización que se hizo, que en exigencia hace algunos días, se estableció de que a la fiduprevisora tenía que contratar más personal en el FOMAC. Mire que aquí en el FOMAC, de aquí en las oficinas, nos atienden solamente 2 personas. Claro que detrás de ese escritorio hay como 10, alguna vez vi por ahí, pero solamente son 2 personas que nos atienden, ¿sí? Para atender a los pensionados, a los maestros, a las situaciones que se puedan presentar con las IPS, toda la cantidad de situaciones, solamente 2 personas. Entonces eso ha generado una serie de descontentos en todo el magisterio de Norte de Santander, sin duda alguna, eso ha generado el descontento y de allí sale esta medida cautelar, que no es solamente en Norte de Santander, sino en toda Colombia. Entonces, tal cual como nosotros lo afirmamos, el modelo de salud, uno quería que eso saliera adelante. Uno quiere que el modelo de salud que sí trajo unos beneficios en cuanto a la prestación del servicio, pero lamentablemente falló en otras situaciones y en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a las IPS, en cuanto a la improvisación. Entonces sí es difícil mantener una situación de esta. El FECODE sin duda alguna tiene que hacer un análisis de esto, tiene que tomar medidas y acciones contundentes que nos puedan garantizar, porque si pasa esta medida cautelar y al final de esta medida cautelar dice que no, que incumplió, entonces, ¿qué va a pasar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio? ¿Qué va a pasar con la salud nuestra? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Va a haber otra improvisación? Esto, sin duda alguna, pues Nelson y Juan Pablo, bienvenido, muy buenas noches. Esto, sin duda alguna, esto nos deja también ahí como en un paso ya para pasar a la red pública. Hoy hablábamos con algunos compañeros y algún coordinador directivo docente y hablaba de que el modelo de salud ha servido y sí, tiene toda la razón. O sea, en muchos aspectos ha servido lo que es la resonancia, lo que son las terapias, los que son la oportunidad en UCI. Al momento hubo una crisis bastante compleja, luego se estabilizó. Al principio hubo una crisis en los medicamentos con las 3 entidades, pero una más o menos prestaba y pues se fortaleció eso, se mejoró que ahora nos entregan los medicamentos las 24 horas. Pero pese a ello, son los recursos, es la improvisación, es la falta de seguimiento real, porque resulta que el FOMA está llenando de mentiras al sindicato, a SINOR, porque por un lado dicen que sí pagan y por el otro no. Entonces,
Es compleja la situación, compañeros. Hay que estar en estado de alerta, hay que estar atentos a los informes, hay que estar alerta a todo este accionar que sin duda alguna deja vacíos, pero que debemos estar unidos, más unidos que nunca. Que FECODE cometió algunos errores, sí los ha cometido. Que la CUDA ha cometido errores, claro, todos hemos cometido errores, pero lo fundamental es mantener la unidad, es defender la ley 91 del 89, es defender los derechos a la salud en las condiciones que nosotros hemos exigido siempre. Y es, compañero John Jairo, toda la razón. Yo tengo aquí una inquietud, digamos, con esta medida cautelar. No sé si ya se está prestando el servicio de odontología de segundo nivel o todavía no lo No, no, tenemos. no, todavía. Mira, este fin de semana que pasó, compañeras el domingo, una compañera el domingo, John, ¿dónde hay urgencias de odontología? Y lamentablemente no hay. Y resulta que eso genera estrés, eso genera incomodidad, eso genera crisis en el modelo de salud, a pesar de que sea una cosa. Pero yo decía, hombre, ¿qué tan difícil es que el FOMAC, que la fiduprevisora, que cumplieran con lo que está establecido en el acuerdo? Bueno, es que no es la medida cautelar, ahí no entra también esos pagos de esas Claro, contrataciones que se tienen claro, que hacer. claro. O sea, ahí la medida cautelar le empieza a hacer vigilancia, Claro, Nelson. O sea, claro. lo que empieza es, bueno, ¿cuánto gasta usted? ¿En quién los gastó? ¿Cómo los gastó? ¿Cómo me garantiza el servicio allá en Norte de Santander? De todo lo que está planteado en el acuerdo 003 del ¿Por qué no se 2024. ha contratado el servicio de segundo Exactamente. nivel de ¿Cuáles odontología, son por las ejemplo? acciones Exacto. correctivas que ellos van a plantear? Entonces, por un lado, siendo pesimistas, 5 días tiene la fiduprevisora para plantear esas actividades. Yo siempre decía, ¿por qué no contratan gente eficiente, eficaz, que pueda dar respuesta a toda esa serie de situaciones? Contratar, imposible que aquí en Cúcuta no vaya a haber un centro odontológico que nos pueda prestar una urgencia los fines de semana. Es que esas son las situaciones. La seguridad y salud en el trabajo. Llevamos un año largo en esa situación y no hay quien nos atienda Medici- ante De medicina general, ¿no? de medicina, no, de medicina laboral. Laborales, perdón, laborales. Entonces es complejo, que tiene que llenar unos formatos, que tiene que llevar una historia clínica, pero en última no nos han garantizado esos servicios que están planteados en el acuerdo 003. Entonces, difícil la situación, compleja. Es fundamental que nosotros pues, tengamos a la mano, primero, los elementos. Una cosa es el servicio de salud como tal aquí en UCI o en la IPS que nos prestan en primer nivel, pero otra cosa es a nivel general, a nivel departamental y a nivel nacional, cómo ha ido evolucionando ese modelo de salud, ese nuevo modelo de contratación de salud y cómo ha evolucionado en cuanto al servicio para el magisterio y todos sus familiares, porque aquí están incluidos los Claro. pensionados. ¿Qué días hablábamos con un compañero también por ahí de que los recursos se gastan? Hablábamos de que más o menos ahorita el magisterio está dividido entre 1278 y 2277. Los 2277, los compañeros 2277, pues hay ahorita una cantidad un poco menos de la mitad de los maestros. Los demás somos 1278. Pero entonces decían, yo, pero si somos 1278 y somos mayoría y casi no nos enfermamos nosotros porque relativamente somos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo le decía al compañero, es que nosotros afiliamos a nuestros padres y los padres gastan plata, porque un padre de un 1278 y no mínimo tiene que tener 50 y algo de Sí. años. Entonces, complejo, ¿por qué? Porque los padres gastan en el dinero, las enfermedades de alto costo también se gastan en el dinero, los pensionados, los compañeros pensionados también. Entonces, son todos esos elementos y que sin duda alguna esta medida cautelar tiene que, hablando de la medida cautelar, tiene que tocarse el tema de lo que decía el presidente Gustavo Petro, de que la plata se la habían robado, se estaban generando unos sobrecostos que estaban incluidos algunos dirigentes sindicales de FECO. Es fundamental. Esta medida cautelar, por un lado, sirve. ¿Por qué? Porque le va a poner orden a la fiduprevisora en cuanto al gasto, en cuanto a las órdenes, en cuanto a la contratación que tiene el modelo de salud. Bueno, John Jairo, y digamos,
frente a la propuesta de presidente Gustavo Petro de querernos prácticamente prestarnos el servicio de primer nivel en la red pública, ¿ahí qué? Mm, bastante complejo porque la red, todo, pues nosotros históricamente, ¿no? Hemos defendido lo público, la salud tiene que prestarse en condiciones dignas para todos los colombianos, no únicamente para los maestros, pero lamentablemente, primero, la red pública está llena de corrupción, politiquería en todos los departamentos, en todos los municipios hay corrupción. Entonces, decir que vamos a pasar a la red pública a través de una improvisación, a través de una medida cautelar es complejo, pero lo otro es que vamos a mejorar totalmente. Entonces, ahí hay que estar atentos, hay que defender la ley 91. Sí, totalmente. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Pablo Martínez, directivo de Asinor, secretario general de Asinor. Juan Pablo, buenas noches. Noches para todos los aula magisterial. Bueno. No, pues Estamos hablando de la medida cautelar, Juan Pablo. Varias cosas. Inspección. Algo. Día. Ujú. eh, Ocasión que esta intervención perdón, esta medida cautelar lleve a futuro a una intervención de la fiduprevisora y por ahí pegado el resto del fondo de prestaciones sociales del magistrado. Y como yo lo he reiterado y se ha reiterado por parte de otros integrantes de esta mesa de trabajo y de invitados que hemos tenido, uno puede aplaudir, por ejemplo, de este gobierno actual, el discurso en Naciones Unidas. Más valorado en el exterior que en la misma Colombia. Aquí en la misma Colombia, bestias de la ignorancia, como el señor Pinzón, ligado a mi querida tierra Pamplona, en su segundo apellido, el tipo no entendió o no diferencia un genocidio de un homicidio. Petro se fue a denunciar allá el genocidio cuando en Cali hubo genocidio, no señor. En Cali hubo asesinatos que son homicidios repudiables por parte de grupos al margen de la ley, repudiables en su actuar. Que nos, casi que el término que utiliza en su mal castellano estuvo a punto de ser en la radio, nos homicidiaron, casi termina diciendo una cosa así, a 14 policías. Repudiable también el asesinato de los 14 policías en Antioquia. Sin embargo, en el conflicto armado, o sea, eso pasa porque hay gente que no tiene ni idea de derechos humanos, y eso que fue ministro de Defensa. En un conflicto, no es el ideal, pero en un conflicto, en los enfrentamientos, pues mueren actores armados y también tienen mucho riesgo de morir los agentes de seguridad del Estado, que son los únicos que deben tener las armas. Entonces, una cosa es el homicidio, que es cuando se mata a una persona, y otra cosa es el genocidio, que es la persecución y asesinato sistemático por la pertenencia a una etnia, por la pertenencia a una raza, por la pertenencia a una orientación sexual, por la pertenencia a una ideología política, sí, a un credo religioso también, que es lo que ocurre en Palestina. Entonces, allá muy bien, pero aquí, en esto sí está muy, muy mal. Lo que se le ha escuchado, y es que esto hay que hacer memoria, no es la primera vez en el Consejo de Ministros donde se mencionó como el anhelo del presidente con respecto a lo que es el fondo. Lo había presentado
en el 2024, antes de la implementación del modelo, en una locución en Santander del Sur, allí en Bucaramanga. Él habló cesantías, él habló entonces las pensiones, colpensiones, cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, y vamos al sistema público, y John lo dice correctamente, no somos enemigos del sistema público. Lo que pasa es que el sistema público en este momento, año 2025, septiembre de 2025, no tiene la infraestructura necesaria para recibir, estoy hablando de Norte de Santander, cerca de 28.000 usuarios. Y estoy hablando de Cúcuta y el área metropolitana de cerca de 17.000, aunque hay que decir que ya el sistema público atiende a una porción importante del magisterio. Los profesores que están en Toledo, los profesores que están en Mutiscua, los profesores que están en Lourdes, los profesores que están, en el Tarra, en Convención, en Teorama, en esos municipios ya los atiende la red pública. Ya los atiende la red pública. Bueno, pero para el grueso del magisterio, como hemos estado medianamente acostumbrados y medianamente hemos tenido más bien un servicio, no nos pueden garantizar la exclusividad. Hay especialistas en los hospitales públicos. Yo estuve esta semana precisamente en cita de control con hepatólogo en Bucaramanga, y el hepatólogo es uno de los mejores de esta región. O sea, no, pues por unos lados, si eso se da, por ejemplo, el hospital universitario que está en Bucaramanga tiene equipos y tiene profesionales de primer nivel. Pero lo malo es que digamos que el hepatólogo que está allá para llevar el mejor de los casos, la agenda, si aquí nos dicen no tenemos agenda a 15, a 20 días, a un mes, la agenda de ellos es peor porque tienen todas las EPS o atienden Va a todo el mundo. colapsar. Ese es el problema. Ese es el problema ahí. Bueno, segundo, pero estábamos hablando de que ya lo ha reiterado. Otro elemento que se ha expresado, que alguna vez lo expresó también el gobierno, es que esta ley no gustaba tanto porque es una ley que es anterior a la Constitución de 1991, y es cierto, Ley 91 de 1989. Estando en Medellín, en el encuentro, uno charla con otros compañeros dirigentes sindicales y digamos que debate en el buen sentido posturas que tiene. Nos encontrábamos con algún sector sindical que incluso por ahí no lo alcancé a echar, un librito que estaban vendiendo ellos, un librillo, donde dicen que ellos no están de acuerdo con no estuvieron de acuerdo y no están de acuerdo con la ley 91 del 89, porque en ese momento una de las personas que participó en esos debates del Congreso de la República, porque era congresista, es Álvaro Uribe. Entonces dicen que ese es, en la visión de ellos, un modelo adelantado de la ley 100. Pero lo que sí hay que decir es que esa ley 91 del 89 creó un rubro que antes no se tenía. Yo conozco y soy del 1278, pero he sido muy defensor de los maestros, del magisterio en su totalidad y del rol de los maestros del 2277, porque fueron mis profesores. Entonces yo conocí más o menos, conozco más o menos la historia de ellos y cómo funcionaba la cuestión antes. Entonces estaban unas cajas de previsión. Incluso queda alguna porción mínima que no está en el FOMAT. Hay maestros que no están en el FOMAT. Es una porción mínima. Que están en lo que llamábamos antes el Seguro Social, hoy día nueva EPS. Ya está más compleja la cosa. El medicamento. O sea, nosotros tenemos dificultades, pero allá está peor la cosa. Bueno, a propósito de esto, ayer en la mañana, casi que la Junta en pleno estuvo en una reunión de salud, una cosa que se llama algo así como Comité de Prestaciones Sociales y de Salud, en la Secretaría de Educación Departamental. Quienes estuvimos de la Junta, que fue casi la totalidad de los compañeros,
al FOMAT y a la Secretaría de Educación que estaban ahí, se fue muy enfático en las críticas que hicimos. Que aquí no está funcionando lo que decía John del segundo nivel. Y eso se intenta, no, pero es que ya lo vamos a contratar. Sí, que es que ya la otra semana, y con eso, disculpen el término que voy a utilizar, nos traen teteriados desde hace rato. Ya, entonces uno habla de medicina laboral, pero ya casi. Entonces que aquí están cancelando citas, no, pero ya tenemos hablado. Es una tomadera de pelo porque es que a nosotros el descuento no es ya casi nos lo van a hacer o de pronto nos van a descontar el otro mes. Los descuentos sí vienen mes a mes. Entonces la cosa debería funcionar muy bien. Otro elemento que es la segunda vez que menciono en este programa, para que no vaya a haber oportunismos políticos, es lo que tiene que ver con la cápita y yo solicité allá que quedara en el acta. La cápita que se le pagó a los 5 operadores de cápita que hay en Norte de Santander, en ningún momento lo conocimos previamente la organización sindical. El valor de esa cápita lo conocimos en agosto de este año en una reunión que tuvimos en la Fiduprevisora en Bogotá con el doctor Escarria, ahí donde dijo que uno de los prestadores de acá tiene una cápita de 122.000 pesos y que es de las más altas del país. Pero aquí ese operador amaneció el 1 de mayo de 2024. O sea, eso no fue, no es que estemos tapando, eso es una cuestión de la previsora y que ellos en su ánimo especulativo para tapar el problema de la improvisación salieron a ofrecer esas tarifas que sí evidentemente tienen un impacto, que sí tienen impacto contra nuestro fondo, claro que tienen impacto contra nuestro fondo y claro que lo hemos señalado y esta es una labor que sigue pendiente de este equipo sindical, de todos los pronunciamientos que hemos hecho y de todo lo que señalábamos. Nosotros ya habíamos dicho hace rato, hace meses, que el pagar tarifas OAC eso no le da sostenibilidad, no le da sostenibilidad al fondo, pero eso no fue una cosa que hicimos nosotros. Y también dijimos que iba a ser muy difícil que los operadores en algunas regiones se vayan a bajar del bus después de que se montaron en un bus con tarifas buenas. ¿Sí? Es difícil bajarlos. ¿Que los vamos a bajar? Sí. Y ahora, si se bajan, y esto también hay que decirlo con toda contundencia, si se llegan a negociar las tarifas, El tarifario. el tarifario. Se llega a dar una negociación entre las IPS y la Fiduprevisora, que es bueno que se dé, bueno, que no vaya a ser sacrificando, que eso implique un sacrificio de la calidad de la atención que recibe el maestro. O sea, que entonces que comience ya, porque ya tenemos una cosa que no debería existir. Profe, no hay agenda. Hasta la próxima semana. Ya tenemos los cupos. No, eso no debería existir. No debería existir esto en terapias. No, es que la terapeuta está en incapacidad. Sí, está bien, la gente se enferma, nos enfermamos. Se enferma el profesor, se puede enfermar un terapeuta, pero la IPS tiene la obligación de seguir atendiendo. Entonces, tenemos 8 días y la terapeuta en incapacidad y no hay un plan de contingencia. Entonces, hay terapias que no esperan. Terapias de niños, terapias de voz, terapias físicas. Claro. Entonces, que no esperan. Ese es un elemento de los que está ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, se citó, esto no lo deben conocer los compañeros seguramente, se citó por parte de FECODE a la Junta Nacional. La Junta Nacional tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque cuando hay que tomar una determinación, por ejemplo, una movilización, es la Junta Nacional la que faculta o toma directamente la decisión. Ahora, hay que estar pendientes en los sindicatos regionales. Muchos de los que estamos aquí tenemos amigos en otras regiones. Que no vayan a hacer lo que hemos presenciado en juntas nacionales. Es decir, salir a echar el cuento y decir, aquí no están llegando las medicinas, aquí los dispensarios están muy mal, aquí las IPS dicen que no le paguen. Y al final sacar una declaración política lambona, ¿sí? Lambona, diciendo, estamos muy bien en salud, seguimos adelante con la reforma del cambio y vamos a la próxima marcha. No, primero solucionemos, es nuestro deber construir una política alternativa, sí, clarísimo, contraria al neoliberalismo, contraria al uribismo y a los partidos que se derivan de
de la vertiente neoliberal. Eso también es un compromiso social y ético del magisterio, pero un compromiso sindical, gremial de la dirigencia es defender los derechos del magisterio. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo sí, todo lo que hace, todo lo que pase por la mente brillante de nuestro presidente es lo máximo, porque ahí caemos en el mismo error que le criticábamos al otro personaje, que en el otro personaje yo recuerdo alguna vez un congresista, porque a mí sí me ha gustado ver los debates, decía, es que es una inteligencia superior. Entonces, esto no cabe aquí, que una inteligencia, entonces se equivoca, ya hay que hacerle rectificar. Otra posición muy mal, y por eso yo solicité, porque el norte de Santander quedó pintado para variar en el Norte de consejo, porque Santander, sí. en el caso del Consejo de Ministros, entonces que quede claro, no tuvimos nada que ver con la cápita, y sería también muy interesante que esas denuncias de lo que él habla en cuanto a la posible corrupción de integrantes de la dirección sindical, que coloque las denuncias. Porque a Marín cada rato dice que en la época de Marín, pues coloque las denuncias, y si Marín tiene que irse preso, que se vaya. Y coloque las denuncias, y si tiene que ir Aldo Cadena preso, es Carri, y los que están ahí, que se vayan presos, que vaya preso el que se tenga que ir. Pero no podemos quedarnos únicamente en la laraca de que es que hay, sino hay que hacer las denuncias precisas, el seguimiento, el acompañamiento, y que caiga quien tenga que caer. ¿Para qué? Para poder depurar esto. Ahora, salen con el otro cuento, es que abogados han desfinanciado el fondo. Más bien, de la yo diría, cesantía, ¿no? lo de los abogados es un efecto de que en algún momento demoraron los pagos de las cesantías, y mucho tiempo. Sí. Que dan la oportunidad en la demanda, y muchos profesores han cobrado, yo conozco muchos, ¿sí? O hemos, porque yo también he demandado por mora, cuando han tenido mora en el pago de las cesantías, han demandado. ¿Por qué? Porque hubo una posibilidad de demanda. Que los abogados se quedan con un porcentaje, sí, pero lastimosamente a veces si no se demanda, no reconocen. Yo recuerdo que en algún momento dijeron que con un derecho de petición uno podía reclamar lo de moratoria en la cesantía. Ya las personas que les pagaron, no le pagaron una cuestión que se llama la indexación. Los tumbaban. ¿Sí? Y por el otro lado, sí, el abogado, él o los abogados se llevan un porcentaje interesante de esas reclamaciones. Laboral. Y hay unas situaciones de compañeros maestros. Ellos se quieren retirar, ya quieren retirarse porque ya la salud física, mental, no les da para seguir laborando. Llevan más de 6 meses de haber solicitado la pensión y aún no les ha llegado. Esa es la demora, y por eso es que hay que denunciar. O Ya sea, ella hay mora, ¿no? Sí. sí, o sea, Ahí hay mora. o sea, hasta que no salga el documento por parte de la fiduprevisora donde le dice a usted, Nelson, ya está pensionado, estos son los documentos, usted no se puede retirar, porque si se retira antes no va, mire, no va a percibir salario. Hay que decir otra cosa, y en ese apartado no ayuda mucho los traslados presupuestales que se han hecho de pensiones para la parte de salud. Sí, evidentemente no es un delito, o sea, se pueden hacer, lo que dice Cristian Rey, sí se pueden hacer traslados presupuestales. Pero hay una cosa que él no puntualiza muy bien. ¿Se habían hecho a lo largo de la historia? Sí, sí se habían hecho traslados presupuestales, pero nunca un traslado presupuestal de 1.7 billones de pesos. Por ahí lo multiplicaron por el IPC, ¿no? Que no le habían subido los recursos, el porcentaje del IPC es 5.2, que no lo habían multiplicado. Sí. Entonces multiplicaron eso y por eso dijeron que está, pero deja vacío. Deja vacío. Y en algún momento ellos hicieron también a la del gato, les preguntaban, hasta yo no, la verdad no estuve en un evento que hubo sindical, no recuerdo si, creo que fue en Bucaramanga, y ahí dijeron, no se ha hecho, no, las pensiones no se han tocado. Eso no se ha tocado, para después tener que salir a decir, sí se tocaron, pero las explicaciones. Entonces, yo creo que en este cuento
faltan muchas verdades y hay verdades a medias que los maestros necesitan conocer. Y necesitamos que, volviendo a la Junta Nacional, que la Junta Nacional, el gran favor que le pueda hacer al magisterio es votar un paro nacional en defensa, ¿sí?, del régimen especial del magisterio, donde ojalá se solicite por parte de FECODE un encuentro, no en Consejo de Ministros, para que apabullen también y manden callar a los dirigentes sindicales, sino un encuentro como se hizo en el gobierno de Santos. Eso ocurrió, de el presidente de la República, su ministro de Educación, su ministro de Hacienda, su ministro de Trabajo, que son los tres que tienen asiento en el fondo. Ahí, estando FECODE, pues estaría el fondo prácticamente en pleno. El vicepresidente de la fiduprevisora, es decir, en este momento el señor Aldo Cadena, y se dé una solución y haya un compromiso de defensa, o sea, por parte de este gobierno nacional, de defensa del régimen especial del magisterio estipulado en la ley 91 del 89. Es decir, que no va a haber un cambio de modelo, que no se van a utilizar nuestros recursos para apuntalar la reforma a la salud que sí necesita este país, pero no se va a hacer con los recursos que nosotros tenemos en el fondo. Habrá que mirar yo creo que caben mirar nuevas estrategias, que se puede pensar a futuro, y esto sí es viable a futuro, en el mediano plazo, que construyamos nuestra propia clínica, nuestra propia red, más o menos a nivel departamental, porque sí, evidentemente, cuando se paga una IPS, pues los dineros van pues del bolsillo público al bolsillo privado, pero es que ese proceso tampoco se monta de la noche a la mañana. Eso necesita recursos, eso necesita años, eso necesita estudios, eso necesita personal, ¿sí? Eso necesita transparencia, porque también no es un secreto que en este momento la red pública está controlada, para los que dicen, pero es que le quitó el negocio a los politiqueros y le quitó el negocio a los magnates de Colombia. No es un secreto que la red pública en el país, en la mayoría de casos que yo conozco, está tomada por lo peor de la politiquería regional. Está temblando. Está temblando el fondo de prestaciones sociales del magisterio. Ese sí está temblando. Sí, Juan Pablo. O sea, lo que dice usted es cierto. Varios municipios ya se están mirando lo de la República, ya están yendo lo de la República, centros de salud, como dice usted, en los diferentes municipios como Lourdes, como Toledo. Pero es que no podemos comparar, digamos, aquí, por ejemplo, su área metropolitana. O sea, que nos vayan a atender, por ejemplo, a nosotros el primer nivel en el hospital o en un centro de salud donde hay que madrugar a las 3, 4 de la mañana para que den un ficho. O sea, bastante complejo. La verdad, todo apunta a perder lo que se ha ganado a través de las luchas, la ley 91 del 89. A mí me preocupa esa situación. Y Nelson, y una cosa es la ideología, ¿no? Perdón, una cosa es que uno haya apoyado el gobierno, que esas políticas que como propuestas fueron muy bonitas y que cautivaron a muchos maestros y demás, que sabíamos que no iba a ser fácil desarrollar toda esa agenda política y todas esas reformas que tanto hemos hablado y demás, pero uno tiene que dejar de lado esa ideología y decir, bueno, mire, nos están tocando acá. Hace un año que nos tocó salir a las calles a tumbar una ley estatutaria de educación que iba a ser regresiva para el magisterio colombiano y nos iba a poner en riesgo nuestra labor. Y entonces sale el presidente y dice, no, ya, ¿cómo es posible esto? Y empieza a buscar culpables, igual que en el fondo de prestaciones sociales, o sea, buscar, echarle la culpa, no, es que es X, Y persona, pero la vaina es el daño que le hace al interior, primero del fondo, en este caso, al fondo de la educación, pero la credibilidad de la organización sindical, de las movilizaciones, en las bases también se ve afectada por ese tipo de accionar que muchas veces dejan vacíos, dejan inciertos y en la base deja un descontento que no se puede dar. O sea, ¿cómo es posible que hoy tengamos en riesgo
el servicio de salud, que tengamos en riesgo las pensiones, que tengamos en riesgo las cesantías. Entonces, todos esos elementos tienen que estar alejados o separados de la ideología, que sí, que nosotros queremos la reforma, que la red pública de salud se fortalezca y que todos los colombianos gocen de ese derecho que está plasmado en la Constitución política, pero es cómo vamos a llegar a esto. Eso es paso a paso, no es de un momento a otro donde uno puede inventar si voy a hacer la reforma y es que yo les quiero garantizar, no, pero No, y John, es también moderado. tenemos claro que las EPS también se han robado la plata de la salud, eso no No, se las es una se la han realidad. robado. Que lo que se mecatearon cerca de 14 billones de pesos se los mecatearon de la gran EPS, de la gran EPS pública, que los medicamentos no los compraban o los compraban a otro valor, que pagaban citas que no existían. Todo eso porque es que ahí está tomado por lo peor de la Politiquería. de la Sí, claro. politiquería. Aquí lo que debe haber un llamado a la Junta Nacional a que promuevan sí o sí una movilización en defensa de la ley 91 del 89. No es más, o sea, no podemos perder ese derecho que fue ganado. Mire, muchas de los compañeros de las bases lo han hecho y realmente uno siente el compromiso. Yo siento el compromiso por ética y por respeto también con las bases. Ellos nos han escrito, pero para Claro. cuándo el paro? Claro, eso se entiende, pero también hay que entender un rol, compañeros, que, bueno, y vámonos a paro regional. Esto tiene que ser nacional. Podemos irnos a un paro regional, ya los hemos hecho. Esto tiene que ser Pero nacional. para que esto tenga el peso que debería tener, debe ser una movilización nacional, Nacional. incluso no de un solo día, No. ¿sí? Sino que logre una negociación. Lo han hecho los arroceros, lo hicieron. Y esos arroceros eran los arroceros únicamente de la derecha. No, ahí había arroceros de los que le habían parado a Duque. Claro, hay de todo. Sí. Y otros también que eran de la derecha también. Pero Hay de había todo. arroceros muchos que le habían parado a Duque. ¿Por qué? Porque es que lo que está, sin importar quién esté, lo que hay que reclamar en algunas ocasiones son los derechos y lo conveniente que es para el país. Entonces, en eso no se puede rebajar. Hay mucha gente viendo. Bueno, compañeros, vamos a hacer unos saluditos, sí. A ver, acá Gloria Espinosa nos saluda. Patricia Medina, gran compañera, ¿no? De los Santos Apóstoles. Lady Salazar también nos saluda. Luis Alfonso Agudelo. Adriana Goyeneche, un gran saludo, Adrianita. También la compañera Yajaira Galvis, gran compañera también. Un saludo, Yajaira. Vicente Villa. No, Ciro Díaz. Ciro Díaz. Gran amigo. Cirito, compañero de equipo, ¿no? De fútbol, de fútbol. De fútbol. Lady Landino Álvarez también nos saluda. Nos saluda por aquí también Luis Alfonso Agudelo Cárdenas. Del municipio de Lourdes. Mire, dice, una gran mayoría de colegas padecen trastorno mental y no hay un sitio para de reposo. Y eso pasa desapercibido como si fuera una peste en el medioevo. O sea, Imagínese, esa es otra situación y por ahí ya la hemos hablado con Juan Pablo y se ha dejado en acta de que tiene que haber una atención para los compañeros psiquiátricos. Pero es para el reposo, es para donde se puedan ir e internar en ellos, porque es que hay compañeros que tienen problemas psiquiátricos. Mayra Gauta también nos saluda. Mayra Gauta, un saludo para Mayrita, compañera. Margarita Carvajal. Mi prima, desde un saludo. La institución educativa Francisco de Sales. Saludos a Juan Pablo. Mis compañeros de trabajo, un saludo para ellos. Gran trabajo el que se hace. Jorge Sarmiento. Marlene Carvajal. Margarita Carvajal. Las dos hermanas, primas también. Marianela Vicente Monsalve. Villa. Gonzalo Cruz. Acá, desde Pamplona. Acá Toledo Confecciones. Lady. Mi mamá. El apoyo familiar. Lady Laino, también nuestra compañera delegada. Un compañero desde el Cesar, Rafael Escalona, es dirigente nacional del magisterio. Directa. Ahora hay que resaltar para Rafa Escalona y los demás dirigentes. Victoria. Un aplauso para todos aquellos dirigentes que han reclamado la independencia y la autonomía del movimiento Y sindical. también nos saluda Victoria Avendaño Pedroso. Gran saludo, ¿no? Está viendo, sí, Está está viendo, viendo. está viendo. Excelente Excelente. la labor que ha cumplido Victoria.
Virginia Flores también nos saluda. Yo ya, Ojalá estuvieran todos en esa posición, Gloria ¿no? Espinosa, nuestra gran amiga, mire, tiene una consulta. Adriana Espere, Goyeneche. Juanpa. Buenas noches, vengo de una cita en neurología, neurocirugía y la doctora me preguntaba hoy, ¿con qué clínica hay contratación para cirugía? Ella opera en Santa Ana, San José y la médico quirúrgica. Toca mañana hacer la en consulta. este momento de las que está mencionando ahí, en Santa Ana. Santa Ana, de compañera San de José Gloria. no, y médico quirúrgica tampoco. Adriana Goyeneche, Gran saludo, sí. sí, Virginia, Yajaira Galvis, Luis Alfonso, Vladimir Tarazona, nuestro gran amigo y compañero. Saludo a Vladimir. Patorión Medina, Ajá, la también un Patricia. saludo, Jorgito, que está por ahí, Bueno, Ella Juan Pablo. Espinosa, Vladimir Ahorita García. Ahorita Andrea. No, Mujer de sí. otra compañera del Hola, Cesar. Peñalosa. Tenemos gran audiencia en el Cesar esta noche. Un saludo para la compañera Nubia Euse, ¿sí? Directiva de Aducesar. Victoria Bendaño, gracias Victoria. Mire, esto acá lo que dice la compañera Yajaira Galvis, ¿no? Es evidente los intereses personales que tiene FECODE perdiendo su dignidad y así nos representan. Por favor, hay que tomar el liderazgo desde las regiones, hacer alianzas. ¿Cuál es el temor de los sindicatos de aliarse con todas las regiones haciendo a un lado a FECODE? Ujú. Ya hay la inconformidad, ¿no? Es que Sí, hay está la inconformidad. pero tampoco podemos arriesgar Sí, claro. la La unidad. la Sí, sí. institucionalidad. Y la sí, unidad. y la unidad. Porque No, llegamos. donde nosotros mismos nos encarguemos de acabar con nuestro sindicato. Mire, No, hay, no, que, no, hay que no, diferenciar. ya, Una cosa es FECODE, que FECODE somos todos, y otra cosa, las mayorías de la directiva actual de FECODE. Eso Y, sí y es- en eso es fundamental y hay que comentarle a los compañeros que nos escuchan y nos ven que hacemos parte de una junta directiva. Ahí se toman las decisiones por mayoría. Usted puede decir, no estoy de acuerdo, voto negativo, no quiero ese tipo de movilización porque no va con lo que estamos viviendo en el momento, pero lamentablemente hay una mayoría. Lo que se deben sacar son las actas, ¿no? Cualquier cosa, entonces pues vamos a pedir un acta, cuál fue la posición de Juan Pablo, Claro. cuál fue la posición de John en una junta nacional o frente a una decisión. Entonces, comprender Pero ese tipo de de situaciones. analizar esas situaciones, porque si pasa lo mismo con los políticos que tenemos, con los congresistas, que votan a favor o en contra de cualquier ley, y llegan acá y hay votaciones, sabiendo que voté en contra de algo que nos iba a beneficiar, prestar billete de 50.000 pesitos, o está el tamalito, o está el cementico, y este para acá, echémosle el Se potico. les olvida, Se nos olvida. Lady Sánchez también la profe Lady Sánchez, maestra de la ruralidad, nos presenta un saludo. Bueno, tantos y tantos, cielo amparo, por acá está también Marlon Durán, Ajá. ¿sí? Paola André, también. Héctor Omar, la profe Alejandra Tolosa, Carlos Torres, Liliana Pavón, Cielo Amparo Melo, Gran Yolanda, compañera, la Cielito, profesora un Yolanda saludo. Parra, Carolina Sepúlveda, bueno, Carlos Landa, Silvestre Estalón. Carlos Landa, gran amigo Sí. del Rafael Uribe. muchos Fraternal saludo. amigos que nos ven, nos ayudan a reproducir. Coloquemos, por favor, en nuestros muros de Ay, mi Facebook hijo también me está viendo. el programa, en los grupos de WhatsApp, también difundamos pues estas posturas. ¿Verdad? Tenemos bastantes comentarios, ¿no? Qué Sí, bueno tenemos. que Bueno, Juan está Pablo, conectando. ¿le parece si hablamos algo del concurso de ascenso Sí, y claro. reubicación antes de que se Se nos nos pase acaba el el tiempo? Y bueno, pues esto es una noticia, ¿no? Ya todos conocíamos, ya hay una convocatoria para el concurso de ascenso. Hay una resolución Ya se por la parte resolución. del Departamento Norte de Santander, donde convoca y establece el cronograma para el concurso de ascenso de los maestros del departamento. El municipio Debe hacer hacer lo lo propio, igualmente. Pero hay unos elementos, ¿no? Primero, pues es una ganancia de la lucha De la sindical. lucha. No podemos decir, no, que es que todo es malo. No, pues hay cosas y elementos que deben resaltarse porque es gracias a las luchas y al reconocimiento del poderío al salir a las movilizaciones. Entonces, se hacen unos acuerdos con el gobierno nacional, entre ellas el concurso de ascenso. Mire, ahí uno ve comentarios
sea, a mí me parece que los comentarios de crítica debemos afinarlos. Yo he hecho comentarios de crítica en la página de FECODE, en eventos de FECODE, en grupos de WhatsApp donde estoy de FECODE. Pero uno no puede decir, no ve comentarios del siguiente tenor que faltan a la verdad. El sindicato no sirve para nada. Ese es un comentario que a veces se hace. Compañeros, si tomamos el salario y le descontamos fácilmente, yo creo que un 40% o un 35% ha subido por encima de lo que debería subir, ha subido desde 2014 hasta la actualidad. ¿Duda alguna? Por la lucha de FECODE, por la lucha de la CUT, con sus aciertos y con sus errores. Sí. En este momento, por ahí le están reconociendo a algunos con abogado, otros sin abogado, a algunos maestros del 2277, lucha, porque la lucha es la calle, lo político y lo jurídico. Reconocimiento de una prima Sí. a mitad de año. O sea, si no se hubiese luchado, pues eso no. O sea, ningún gobierno tampoco va a salir de ahí, tengan, llévenlo, todo el mundo. Por mal amigo, ¿no? Pues Por así mal amigo que sea. sea gobierno amigo. Así Venga, sea Juan Pablo, gobierno amigo o no amigo. una pregunta referente a eso. Una compañera me estaba consultando. Ella salió beneficiada, pero le decían que tenía que firmar un poder, hablemos de López Quintero, son los abogados Ujú. ¿cierto? Que ya en ese proceso. ¿Qué pasa si ella no firma ese poder? Bueno, esto yo se lo explicaba, que creo que a John se lo expliqué y lo voy a explicar filosóficamente. A Sócrates, algún burlón de Atenas, en algún momento dijo, bueno, Sócrates, usted es muy inteligente. Usted tenía un pájaro en la mano. Dígame, Sócrates, ¿cómo está este pájaro? ¿Vivo o muerto? Sócrates. Si yo le digo que está muerto, pues usted no aprieta la mano y el pájaro sale volando. Si yo le digo que está vivo, usted aprieta la mano, mata al pájaro y está muerto. Entonces está como usted quiere que esté. Yo recuerdo acá con los intereses de cesantías hace unos años, pero no se pueden reclamar, creo que eso se llama vía administrativa. Soy abogado, puedo descargar. Entonces usted con un derecho de petición reclamaba. Y conozco casos de amigos y amigas docentes que reclamaron y les dieron, pero no les dieron lo que le dieron a los que demandaron. Y ahí Parece no aplica lo de igualdad. de esto no estoy tan seguro y esto, sí, yo no sé si les vayan a reconocer la retroactividad. Si demandan es probable de que, si no demandan, de pronto no. Pero en esto quiero ser muy responsable porque es que hay gente que lastimosamente aprovecha todo lo que uno dice. Pues si yo digo, sí, es mejor que demanden, está diciendo, está defendiendo, tiene negocio y está defendiendo los intereses de quien desangra el fondo. Tras que no hay plata y tras que yo no... O sea, está solo en el discurso. Pero eso ha funcionado. Yo realmente no me meto como a cuestionar mucho lo de los abogados, porque repito, si dan el papayazo, si yo tengo un empleado y no le pago lo justo, pues le estoy dando un papayazo para que ese empleado vaya, busque un abogado y me gane el pleito, me lo va a ganar. Entonces, ahí sopesen qué pueden encontrar ambos lados de la barrera. O sea, si me voy con una demanda o si espero que haya un reconocimiento. Hay algún término unificado, ¿no? Sí. Cuando la corte o algo así. Sí, haga unificación. Cuando hay es unificado no hay necesidad de demandar. Sí. Solamente con un derecho de petición Sí, ya claro, adquiere derecho de igualdad. Sí. Pero si no está unificado, si no es personal, de acuerdo a unas condiciones, situaciones, experiencia y años y demás del maestro, entonces yo creo que voy a planteo acá, sería interesante y vamos a invitar a nuestro compañero Ramón Pava
sí, abogado laboralista Que nos aclare, ¿no? de amplia trascendencia en este país, asesorando al movimiento sindical. Vamos a invitarlo al próximo programa Y para que nos Sería haga bueno. jurídicamente la aclaración. sería bueno Claro. conocer el documento, o sea, que quiénes tienen derecho, cómo fue que salieron en la lista. Bueno, conocer porque yo realmente Sí. no, a mí no me ha llegado ningún documento. Juan Pablo, culminando el tema del concurso de Concurso. ascenso, tienen derecho los maestros que ya tenían derechos de carrera y que el año pasado estuvieron en periodo de prueba y que Bueno, este año se pueden presentar, ¿no? Porque listo. ya traían derecho de carrera. Listo, traen sí derechos adquiridos. Me han llamado una infinidad de compañeros y hago un llamado acá. Muchos, incluso lo estoy viendo en el magisterio, nos estamos dedicando, estamos pareciendo a algunos de nuestros muchachos en el aula, de esfuerzo mínimo. Ese esfuerzo mínimo, yo soy el secretario de Asinor y y yo tengo que elaborar comunicados y yo a veces prefiero cometer el error, darme una mañana y editar. Ellos han pasado y me han intentado releer, recontraleer, de pronto darle unas cuantas palabras claves a la inteligencia artificial y decirle redácteme. Y ya se puede. Yo sí los invito, compañeros, a que leamos. Porque hay preguntas que le hacen a uno que tienen sentido. Uno recibe, pues no miró la resolución. ¿Cuándo presentamos la resolución? Sí, están establecidas la fecha, La el fecha está cronograma. establecida. De hecho, también es preciso quiénes pueden y quiénes no pueden. Bueno, quienes no pueden, si pasaron el examen del año pasado, como está en este momento, excepto de que haya una modificación de los tiempos que podría ocurrir, pero es una probabilidad, no es, se abriría la posibilidad para la llegada de sus compañeros. Con la resolución que hay de momento, no se puede, porque se deben tener 2 evaluaciones de desempeño y de momento se contaría únicamente con la de 2024. Ah, pero es que la prueba es el año entrante. Sí, pero la resolución dice que esos requisitos hay que cumplirlos a la fecha de la publicación de la lista de los candidatos por el ente territorial, Habilitados. los habilitados por parte del ente territorial. Y eso, como por mes y medio, realmente no va a coincidir con los procesos de evaluación de desempeño anual. Pues no pueden. Pero quedó un mico que hay que ver cómo se resuelve con las secretarías de educación. Yo me leí muy juiciosito esa circular y también el decreto. Quedó un mico. ¿Cuál? Quienes están en programas como PTA y quienes estamos en la dirigencia sindical, pues no tenemos evaluaciones de desempeño. No estamos en estamos en una labor educativa, pero no necesariamente, o sea, no estamos presentando. En este caso, habría que ver la publicación de la lista, qué interpretación va a dar la Secretaría de Educación y tendremos yo preguntaré, o sea, vamos a esperar con que y tenemos un tiempo para cuando se publique la lista de aspirantes por parte de la Secretaría de Educación, hay unos días para hacer requerimientos, 5 días, para que se hagan requerimientos y correcciones si de pronto no quedamos ahí. Reclamaciones. Reclamaciones es el término concreto. Entonces no se puede. Ahora, hay un grupo de profes, esto sí es interesante y esos están confundidos y es una pregunta válida, que ingresaron hace unos 3 años por ahí, sobre todo en los concursos de lo que se llamó zonas PD, ¿sí? Que ingresaron, tuvieron por allá su periodo de prueba, desarrollaron su periodo de prueba y estuvieron, digamos, todo el año 2023. O sea, tienen una evaluación de desempeño. Tienen
La evaluación de desempeño 2024, 12 evaluaciones de desempeño y el periodo de prueba. Entonces, te puede presentar para quienes han ingresado al tercer año. O sea, si ingresamos nuevitos al tercer año, clarificando una cosa, pero es que yo no llevo 3 años en el magisterio, yo llevo 15, porque yo fui provisional 12 años. No. Lo de provisional no se lo van a. Es a partir del periodo de prueba. Es si superó su periodo de prueba y tiene 12 evaluaciones de Desempeño. puede puede existir el siguiente inconveniente. Algunos de esos de PD no lo llamaron de una, sino fueron llamados en la audiencia paulatinamente. Entonces, solo tiene 12 evaluaciones de periodo de prueba porque volvió a presentarse y pasó el concurso y el año pasado hizo periodo de prueba acá. Y solo tiene por ahí una evaluación de desempeño. Y no le alcanza a terminar este año. Ahí las. Porque debe tener 2 Claro. que no haya utilizado. Otra pregunta también válida. Esta es válida. Bueno, Juan Pablo, yo pasé el año pasado. Pero resulta de que el gobierno de Duque prácticamente no hizo ningún concurso. Yo tengo unas evaluaciones de desempeño y guardaditas. No las he utilizado. No las he utilizado. Pues no las vamos a poder utilizar, compañeros, porque la evaluación del año pasado hizo como una especie de corte. Bueno, pero ahora, para quienes de pronto, porque pasamos el año pasado, no nos podemos presentar este año. ¿No? Digamos que tenemos un aliciente bueno. Aparte de la resolución de convocatoria, salió un decreto que modifica las evaluaciones. Este sí es una ganancia, porque la coloca cada año. Y Cada año, digamos, claro. es una ganancia de la lucha sindical, es un punto bueno para FECODE, y es un punto bueno pues para el gobierno también que la negoció. Para hacer las evaluaciones como debe ser año a año, porque es que decía el difunto Raúl Arroyave, el gran dirigente del magisterio, el 1278 no puede ser una bicicleta estática, ¿sí? Debe tener un dinamismo. Entonces, el próximo año ya vamos a tener las 12 evaluaciones e iremos. Ahora, el problema, y aquí vuelve a ser entonces lo político, tampoco se puede votar por cualquiera. Es que este man nos tiene con algunos elementos inconformes. Pero entonces tampoco podemos, compañeros, no podemos caer en una confusión. Entonces nos vamos a votar por la derecha, porque la derecha no son leyes, ¿no? Son decretos. Los y al tumban. ser decretos son más fáciles Los de tumban, derogar. los O tumban. sea, así como se hicieron, Los se tumban. deshacen y se hacen otros nuevos y los tumban. Entonces Los ya tumban. nos salen con el cuento de la regla fiscal que está ahí. Entonces, por elementos de regla fiscal no vamos a poder hacer concursos cada año, profe. Lo sentimos, lo vamos a hacer cada 3 años. Por elementos de regla fiscal, entonces debemos incorporarle el método RAS. Vamos aquí a colocarle curvas a esto para que la población que apruebe el concurso sea por ahí del 10, del 15% únicamente. Son cositas que debemos tener en cuenta. Bueno, ¿qué otra cosa que haría interesante ese concurso? Es una prueba de competencia. Una prueba de competencia. No le vayan a quemar tiempo, estimados compañeros. Debería dedicársele tiempo, pero no lo plantearon así. No se va a estudiar matemática. Usted es de matemática. Va a ser una prueba de casuística. Como si el estudiante le sacó la lengua, usted lo aplaude y le dice que qué lengua tan hermosa tiene. No le vaya a decir que Más es un bonita la irrespeto mía. porque lo traumatiza. Mire que hay una situación, ¿no? Uno hablando con los maestros de vieja data, de los maestros que todavía están y que son aguerridos, que se le paran a los estudiantes y tienen su esencia, esas habilidades de enseñanza, pero también esa contundencia de pararse y decirle, pero ¿qué pasa? Una vez una compañera me llamó hace 8 días y me decía, John, es que los estudiantes hoy en día uno tiene que saber hablar con ellos. Es entender porque ellos quieren a uno desde su conocimiento empírico, desde su contexto y de todo ese tipo de
de acciones que buscan desestabilizar emocionalmente al maestro, pues uno tiene que saber manipular o manejar ese tipo de acciones. Ahí es donde está el éxito de esos compañeros. ¿Por qué? Porque, o sea, puede usted decir cualquier cosa, puede sacar o puede hacer un gesto, pero es cómo lo vemos nosotros y cómo le damos el manejo debido a esa situación que se está presentando. Entonces, ella me colocaba algunos ejemplos y yo decía, hombre, qué bueno sacar unos espacios en la emisora, charlas con los maestros para socializar eso, porque no es todo didáctico y ni volverse un payasito y colocar es que profesor y no, es que usted cambie, busque estrategias pedagógicas, no. También es que debe haber un compromiso real por parte del estudiante para aprender. Si el estudiante no tiene la actitud, el Claro. maestro puede ponerle Sí. a Einstein, a darle, lo resucitamos y que le dé Y física, no va a pasar nada. no va a haber un cambio. Bueno, un saludo también para nuestro compañero Javier Helves, director rural. Mi admiración por los maestros de la ruralidad, la profesora Laurice Rodríguez, Omar Ortega, buenas noches, Omitar. Bueno, y tantos otros compañeros y compañeras que nos están viendo eh, a través de este medio. Yo creo que estamos finalizando Bueno, ya. compañeros. Sí. Un saludo muy especial, solidario para la, para la familia, para la familia Flores Mora, cuya compañera maestra querida mía de Pamplona, Gloria Esperanza Sí, Flores Mora, falleció. Ella es incluso cuñada de mi suegra. Sí, así, aquí me estaba enterando hace un ratico, quien falleció en la Esta mañana de mañana, hoy. Yo esta mañana. la conocí en mi juventud, maestra en Sardinata, Sardinata. a los maestros de Sardinata, a su esposo, el profesor Elí. Luis Elí. Luis Elí. Luis Elí, nuestras condolencias para su familia en Pamplona, para don Aubín Flores, para sus hermanas, para sus hermanos, toda nuestra solidaridad en este momento de... Bueno, compañeros, Dios mediante, nos vemos el próximo 2 de octubre, 7 de la noche, de jueves a jueves, pues, nos seguirán sintonizando. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Bueno, un fuerte abrazo, pues, que esté muy bien. Jungle.